¿qué dirías si tuvieras la oportunidad de asistir a una escuela en donde no sea obligatorio asistir a clases, en donde la asignatura más importante sea el juego, o en donde las normas escolares se dicten a través de una asamblea general y tanto como alumnos como profesores tengan el mismo peso a la hora de decidir? ¿Qué dirías si tuvieras esa oportunidad de estudiar en un instituto como la que acabamos de describir? O si eres padre o madre, ¿te gustaría mandar a tu hijo o hija a este sitio? Pues proponen en 1921 el profesor británico Nelly, totalmente en desacuerdo con la pedagogía convencional. En 1919 trabaja con un pionero en la educación libre, Homer Lane, cuya influencia era innegable dentro del movimiento de escuela nueva que promovía la libertad de los niños en la escuela. Nelly, sin embargo, se deslinda completamente de él por considerar que los maestros ahí eran demasiados teorizantes al aplicar las ideas a la práctica. En 1924, Summerhill comienza a tener esa difusión en la prensa. En 1927 ya la trasladan a Leiston, al noreste de Gran Bretaña. Nelly pensaba que la educación no debía de ser impuesta y no era para formarse mejor. Como miras solo al entrar al mundo competitivo de las universidades o de alguna institución, sino para ser feliz. Su propuesta revolucionaría incluso en nuestros días. He descubierto una solución. Intentaré que mis alumnos comprendan. Sí, comprendan es la palabra. Pero ¿comprender qué? ¿Comprender qué significa la vida? Ayudarles a enseñar, a comprender, a que encuentren una actitud. La mayoría de lo que les enseñaba lo olvidarán en 1 o 2 años, pero una actitud se conservará toda la vida. Deseo que estos muchachos y muchachas tengan el espíritu para ver la vida con honradez, pero también decía que la necesidad del niño debería de ser la meta en todos los sistemas educativos, y en cuanto a la escuela, esta debería de ser juzgada por el rostro de los pupilos y no por el resultado académico. Desde el principio de esta era una escuela especial. Desde el principio decía que los niños tenían absoluta libertad de asistir o no a las clases. La única regla era básica e inquebrantable: la libertad de hacer lo que quieran sin interferir en lo que los otros hicieran y entorpecer lo de la vida colectiva. Naturalmente, esto solo se podía hacer en un ambiente cerrado, pero de hecho Summerhill era un internado. El amor y el respeto eran tomados como base de la convivencia. Detractores y muchos de sus partidarios se unían en contra de este tipo de escuela. ¿Pero por qué? Piensan que demasiada libertad conduce al libertinaje. Nada más lejos de Nelly, que proponía más bien la autorregulación y el autogobierno, y quienes más pronto los humanos aprendieran a hacerlo, más felices creceríamos. Una de las principales razones por la que la escuela tradicional se producía más que las escuelas libres o democráticas era porque los mismos padres se rechazaban la idea de rechazar esa jerarquía de padres y hijos, o algunos pedagogos también lo dicen. No todos, afortunadamente, pero una educación normal y generalizada era más fácil de preguntar y averiguar qué es lo que siente cada persona, cada alumno. Sin duda alguna, podríamos decir numerosos detalles en los que no estamos de acuerdo con Nelly. De hecho, de decir que los niños no necesitan límites, ¿no? O algo de enseñanza, un método de enseñanza, pero
ser libre un niño hace que su creatividad sea mejor, desprende esas habilidades. Formar seres humanos libres y felices probablemente no nos mande por ahí de guerras y conflictos, pero todas estas ideas las iremos descubriendo. Mi nombre es Daniel Espinosa Cruz y hoy les presento a Sumergil, la escuela libre. Bueno, ahora toca hablar un poco sobre el contexto de Alexander Sutherland Ney. Bueno, él vivió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XXI, en los cuales destacan varios acontecimientos importantes, como es la Primera Guerra Mundial, que fue del año 1914 a 1918. Este fue un gran conflicto a nivel mundial. Es también considerada como la Gran Guerra. También la Segunda Guerra Mundial, que es en 1939 a 1945. Esta es considerada el conflicto más grande de toda la historia. Bueno, también surge la escuela nueva a principios del siglo XX. Bueno, la escuela nueva se basa en que la educación sea integral. ¿Qué quiere decir con que sea integral? Integral quiere decir que sea una educación que se base en lo intelectual, en lo físico y moral de los niños. Otro acontecimiento que también destaca en esto es la pedagogía anti-autoritaria. Principalmente esto es la adaptación crítica al mundo social, permitiéndose expresarse con toda la libertad de expresión. Bueno, ahora las obras de Alexander Sutherland Ney. Bueno, la primera es en 1921, que es Sumergil. En 1955 se da El niño en la libertad. En 1966, La libertad nula, no anarquía. En 1971 es Los derechos de los niños. En 1991, el nuevo Sumergil. De hecho, para este autor, una frase muy conocida de él decía: yo prefiero ver que una escuela produzca un barrendero feliz antes que un erudito neurótico. Su propuesta pedagógica de Alexander se basaba en que las personas eran buenas desde el nacimiento, que hicieran lo que les gustaba hacer, felices y sin que nadie los obligara a nada. Para él eran los niños naturalmente sensatos, realistas, buenos y creativos. Y si esto era en una educación sin interferencias de mayores o de algún adulto, se podrían desarrollar de acuerdo a sus límites, habilidades, sin algún tipo de trauma. De hecho, Nelly se refiere a esto último de no crecer con algún tipo de trauma, pues no nos vamos tan atrás en el tiempo, nos vamos a actuar en una familia. Supongamos que en una familia hay un adolescente que está a punto de entrar a la universidad, pero está indeciso de lo que quiere estudiar. Entra su padre, su madre o algún tipo de adulto de esa misma convivencia y le dice: yo quiero que estudies para médico o X carrera. El querer no es del joven, del adolescente, es del adulto que vino y le dijo lo que quiere que él sea. Ese tipo de trauma, porque le está poniendo un peso que él no quiere cargar, que a él le disgusta cargar. De hecho, Nelly sostiene la idea de Russell, que nos dice que los niños enfrentados a su libertad redescubren la sabiduría humana. Hay un caso de una joven precisamente en el Instituto Sumergil. Al principio
donde se funda esta escuela, que más tarde se desarrolla en el ámbito de la biología. Y ustedes dirán, pues, ¿qué tiene que ver la biología en esto? Pongamos un poco de contexto. Summer Hill fue fundada en una granja, en un internado. Como sabemos, o tenemos la idea que las granjas, ¿cómo eran en ese tiempo? Espaciosas, con muchos campos, mucho terreno en especial. A esta niña le llama mucho la atención el salir a conocer el bosque, los campos. ¿Qué se encuentra en los campos? Animalitos, plantas, insectos, vegetación, fauna, flora, que más tarde la ayudan a ser grande en la biología, ¿no? A tener un papel que le ayuda a desenvolverse en el ámbito biológico. ¿Pero por qué? Gracias a estos paseos, ella descubre que tiene habilidades, cosas que a ella le interesan y le gustan. Por eso redescubre, o nos dice que redescubren, la sabiduría humana. Hablando de más a fondo, teniendo en consideración la que redescubren la sabiduría humana, se viene a la mente, una de las palabras claves que se vienen a la mente es libertad, ¿no? Pero esta libertad que existe en el instituto Summer Hill, no es absoluta, porque un niño sin límites estaría en peligro. Tenemos que tener en cierto que la libertad no es absoluta. Por absoluta me refiero a esos límites, a que esté sujeto a alguna limitación o control de algo o de alguien. Y aquí es lo que entra, que es libertad, no libertinaje. Hay gran diferencia entre estos dos conceptos, a lo que se refieren los dos términos. La libertad, en su concepción masiva, es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar a lo de cada voluntad, mientras el libertinaje es la actitud irrespetuosa ante la ley o la ética de la moral, que abusan de su libertad con menoscabo a los demás. También cabe recalcar que esto hace referencia a que en Summer Hill no había maestros o no había esa autoridad en sí, puesto a que tanto alumnos como profesores estaban al mismo nivel. Era hacer lo que quisieran hacer sin faltar vagamente a una falta, ¿no? Era quedar entre esos principios que tenían, los valores que tenían, para no llegar a incumplir y que fuera una libertad llegada a ser libertinaje. ¿Y a qué viene esto, no? Más temprano en el documental, en el inicio de la presentación, les decía que los profesores o los cuerpos de autoridad, los adultos, estaban a un nivel igual que los niños. Los dos, no había un peso mayor o más bajo en una jerarquización que hoy en día existe. Y esta libertad la respetaba, claro que sí, siempre y cuando no fuera libertinaje.